Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la implementación del control proporcional, un poco sin fórmulas, pero sí que vamos a discutir la diferencia entre los diagramas teóricos y el código final en la práctica. El diagrama teórico de un control proporcional en un proceso lineal tendría un proceso GDS, mediría la salida a la variable controlada. Al restarle referencia, tendría una señal de error que pasaría por un controlador, que si es proporcional, lo único que haría sería multiplicar por una constante de proporcionalidad, K. Y eso modificaría alguna entrada al proceso, acción de control variable manipulada. El análisis teórico de todo esto se haría con la simplificación de diagramas de bloques y estas funciones de transferencia, y se calcularía K para que esto tuviera unas ciertas propiedades. El tema es que en la práctica el control proporcional se puede hacer un poco de forma intuitiva. El caudal de entrada sería mi variable manipulada U, la altura del depósito sería la variable controlada, Y, y esto sería la referencia, la altura deseada, y un controlador automático decidiría cuál es el caudal de entrada para intentar llevar el depósito a esta altura. El control proporcional sería, viendo este error, diferencia entre altura deseada y altura medida, pues multiplicarlo por esa K para obtener el valor de U. Eso lo podemos hacer por computador. Lo vamos a hacer aquí, claro, porque todo esto es una simulación en MATLAB. En la práctica yo podría tener una plataforma de cómputo que hiciera esa multiplicación, pero claro, también es fácil hacer control proporcional, por ejemplo, con algún tipo de flotador y alguna palanca que abra y cierre. En efecto, se puede comprobar que, aparte de algún seno o coseno de ángulos que no tiene gran importancia conceptual, cuanto menos nivel hay, más se abre la válvula. Y lo que ocurre es que entonces la referencia se pondría con algún tornillo de ajuste que subiera o bajara, digamos, algún émbolo o algo así que obstruyera el flujo de líquido. Con eso fijaría el nivel de referencia y con el brazo de palanca, la longitud de esta barra roja, llámele L, pues básicamente ajustaría esa ganancia. Ese mecanismo es como funciona la cisterna del váter, pero en fin, pues también hay depósitos de riego o similar con esta tecnología. Entonces, esta sería una implementación del control proporcional. Claro, el tema es que con esa implementación de flotador y control proporcional, pues no puede saberse el nivel de esa balsa de riego desde una estación de control a 30 kilómetros, y para cambiar la constante de proporcionalidad hay que llamar a un herrero para que corte y suelde barras, y para cambiar el nivel de referencia se tiene que desplazar a alguien a tocar ese tornillito, mientras que, claro, si lo hacemos todo por computador, pues incluso desde una sala de supervisión de la Confederación Hidrográfica, yo puedo cambiar dos líneas en teclado para hacer el control más enérgico, subir K, o para cambiar el nivel de referencia deseado de esta balsa de riego. Por lo tanto, digamos que, aunque es más caro que una palanca y un globo, pero en fin, en procesos complejos, obviamente la solución software es la más flexible y la que se sobreentiende que va a ser utilizada como tecnología de implementación cuando se imparten cursos de automática. Con lo cual vamos a ver el tema del software. ¿Cómo implementamos el control proporcional? Bueno, pues eso, multiplicando el error por una constante. Este código es la parte de simulación del controlador dentro de un código más complejo de simulación del proceso y de la interfaz de usuario, que por brevedad no vamos a discutir aquí. Nuestro objetivo es solo entender el código de control. Entonces, pues claro, un controlador recibe el setpoint, la referencia,
recibe la lectura del sensor y tiene que decidir una acción de control U. Este código además recibe una variable obj, que es un objeto en una clase controlador que almacena pues, los parámetros de configuración que sean necesarios del controlador, por ejemplo, la constante K. Entonces, pues, ese objeto controlador proporcional, pues vamos a decir, por ejemplo, que como el control proporcional se basa en el error, pues que el error es referencia setPoint, en inglés, digamos, menos sensor. Y bueno, pues pasamos ese error a una rutina que hace la proporcionalidad. Voy a decirle control P naive, es lo que sería la traducción directa de este diagrama de bloques UK por error, pero que ahora veremos que necesita refinamientos para que en la práctica funcione como se espera. Entonces, esta implementación directa de lo que está en el libro de teoría, pues eso, este es el código de control y, bueno, pues vamos a ver cómo funciona y, sobre todo, más que entender cómo funciona, analizando los polos, la ganancia, los ceros, etcétera, de estas funciones en el dominio de Laplace, vamos a entender cómo funciona intuitivamente, cómo se lo explicaríamos a un técnico de la planta. Entonces, para ello, vamos a ejecutar una simulación. Primero empiezo en control manual, de modo que yo pues fijo el valor de esta variable manipulada pues como yo quiera, lo subo y lo bajo como yo quiera. Y bueno, pues por ejemplo, manualmente yo puedo querer pues 1 metro de altura y entonces pues yo pues subo y bajo hasta que veo que, por ejemplo, que 0,9 litros por minuto o algo así de caudal de entrada consiguen una altura de 1 metro. Entonces, ¿para qué quiero control? Pues lo quiero para dos cosas. Una, para automáticamente que me sustituya por si yo quiero en vez de 1 metro, pues 1,2 metros, que creo que yo lo haré pues abriendo el grifo un poco más, incluso mogollón, y cuando llegue a 1,2 pues cerrándolo, así hasta que, bueno, pues algo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo debería hacer algo de forma automática, cambios de referencia, o bien, si yo, aquí hay una válvula a la derecha que al abrirla, pues entonces empiezo a perder nivel. Entonces, bueno, pues mi objetivo va a ser sustituir esto por el control proporcional. Voy a ejecutarlo, paso automático, apretando A en esta interfaz. Y entonces, pues, al pasar automático y poner una referencia de 1, bueno, primero lo que veo es que de repente se me ha ido un poco el nivel. Y lo que veo ahora, este es el fallo, digamos, del control proporcional, es que hay un error de posición grande. El nivel se estabiliza y deja de subir. Pese a que yo tenga esta desviación permanente que se denomina error de posición. Entonces, claro, pues esto habría que solucionarlo. Aparte de esto, claro, si ahora me abren la válvula de salida, pues el control proporcional, aunque no deja que se vacíe del todo, pero claro, pues el error de posición aumenta un poco más. Entonces, claro, pues esto hay que mejorarlo. Aquí vemos un poco en la gráfica que pese a que la referencia un poco haya subido a 1, pues el nivel no llega a la referencia y que en el momento en que llega una perturbación de caudal de salida, esta cosa negra que tenemos por aquí, pues baja el nivel y el error de posición aumenta. Una de las razones de este error es la siguiente. Si volvemos a ver ahora la teoría, esto de aquí es una abstracción de un bucle de control con un modelo linealizado en un cierto punto de operación. Con lo cual, lo que realmente significa este diagrama de bloques es que esto es una U incremental sobre cierto punto de operación y esta es una Y incremental sobre cierto punto de operación. Significa, por tanto, que todas estas variables que aparecen ahí
deben ser variables incrementales y por lo tanto habrá que sumar o restar el punto de funcionamiento o algo así para utilizar esta teoría en un bucle de control de verdad en unidades absolutas, no incrementales. En concreto, la acción de control en unidades absolutas que yo deberé dar será la U incremental más el punto de operación de U, digamos el punto de funcionamiento. Y por otra parte, la entrada al controlador, el error, aquí lo vamos a tener más fácil porque, claro, en teoría es referencia incremental menos salida incremental, pero claro, esta referencia incremental, como tiene unidades de salida, pues será la referencia absoluta menos pues el punto de funcionamiento de la salida I, y esta I incremental será la I medida, digamos, en unidades absolutas, menos el punto de funcionamiento de I. Pero claro, al hacer esta operación, pues resulta que al final acaba siendo lo mismo que referencia absoluta menos I absoluta. Si solo me interesa la diferencia entre dos longitudes, pongamos, pues digamos que la diferencia de altura entre mi cabeza y mis pies va a ser la misma independientemente de dónde esté el cero del sistema de referencia. Bueno, pues gracias a eso, efectivamente, el error que va a un controlador no necesita preocuparse de incrementos y no sé cuántos y no sé menos, pero sin embargo, la acción de control sí, hay que sumarle el punto de operación de U. De manera que ahora sí que lo vamos a hacer más cercano a la realidad porque en vez del control P naive, incorrecto, yo ahora lo que voy a ejecutar es este código de abajo, el control P ya correcto sin el error del punto de funcionamiento, o sea, acá sub P por el error que me da la acción de control incremental, pues hay que sumarle el input operating point, el punto de funcionamiento de la entrada, para tener la U en unidades absolutas físicas, que es lo que va realmente a la válvula del depósito. Y hemos visto que el error en absolutas y en incrementales es lo mismo, con lo cual no hay que preocuparse de ningún output operating point. Con lo cual vamos a calcular primero el punto de funcionamiento y que en concreto va a ser, con control manual lo voy a llevar a 1 metro de altura, 0,9 litros de entrada. Entonces, si yo quiero que mi control opere alrededor de este punto de operación de la salida y este punto de operación de la entrada, pues entonces yo debo configurar mi control con el operating point de 0,9. Y esto es lo que he hecho un poco en este código de simulación. Le he dicho que el input operating point es de 0,9 y que la ganancia proporcional es 3. De modo que si ahora ya ejecuto mi nuevo código y paso a automático, cuando yo pongo una referencia de 1, no tengo error de posición. Pero claro, aquí el tema es que la teoría sí que me dice que salvo que GDS tenga integradores, este control tiene error de posición. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, pues que aunque este punto de operación de 1 metro y 0,9, veis que por ruido de medida que estoy poniendo, pues esto oscila un poco, pero ahí lo tenemos, pues aquí no hay un error en el punto de operación, pero si yo subo a 1,5 mi altura deseada, pues entonces ya vuelvo a tener un error de posición, porque claro, el punto de funcionamiento de U para mantener esa referencia pues no está bien calculado. O si yo bajo a 0,5 metros, pues tengo un error de posición en sentido contrario. En este caso, la altura está por encima de mi referencia. Claro, ¿por qué tenemos error con el control proporcional? Pues intuitivamente, el control proporcional, cuando alcanza error 0, entonces daríamos acción de control 0. O sea que la idea subyacente es que cuando llegue la referencia cierre la válvula. Eso es correcto en el llenado de la cisterna del váter, porque no hay caudal de salida, pero si hay caudal de salida es incorrecto.
Si cuando llego a la referencia cierro la válvula, entonces el caudal de salida vaciará. Y entonces el error de posición pues es el equilibrio entre que cuanto más abajo estoy, más abro la válvula de caudal de entrada, y también cuanto más abajo está, menos caudal de salida hay por un orificio en un depósito, con lo cual llega un momento en que las dos reglas, digamos, pues se equilibran y se alcanza un equilibrio que nunca es el de la referencia, porque no lo puede ser. Si estuviera en la referencia, el grado de abertura de la válvula sería 0, o bueno, si hemos puesto el punto de funcionamiento adecuado, claro, sería el valor de caudal en el punto de funcionamiento, pero claro, si mi referencia no es igual, pues ese valor es incorrecto y causa el error de posición. Con lo cual, con esto de la linealización y punto de operación, yo solo he garantizado que se sigue sin error 1 metro o aproximadamente por ahí de referencia, pero también el control proporcional tiene error de posición cuando le entran perturbaciones, porque si yo ahora abro la válvula de salida, pues el control proporcional se vacía un poco, y aquí tenemos en esta zona de la gráfica del resultado pues que el punto de operación para el que el linealizado se alcanza es el 0 en incrementales, las cosas van a 0 en incrementales bien, pero cuando incremento a otras alturas tengo error de posición, e incluso en este punto de operación, si hay perturbaciones, vuelvo a tener error de posición. Este es un poco el inconveniente del control proporcional en sistemas de primer orden, que tiene ese error de posición que debe ser corregido con otras estrategias de control, como por ejemplo la acción proporcional integral, cuyo detalle veremos en otro vídeo. Resumiendo lo que hemos visto aquí, en este vídeo hemos visto intuitivamente el efecto de un control proporcional. En una primera implementación de simplemente multiplicar el error por 3 y dar la acción de control, que realmente es errónea, porque esto es en incrementales y el 0, por tanto, requiere hacer y deshacer ciertos cambios de variable cuando estos controles se implementan en un proceso de verdad. Por lo tanto, la forma correcta de implementar la acción proporcional no es esta, es la de abajo, pero aún así, cuando nos desplazamos del punto de operación nominal, tenemos error de posición que se nota más cuanto más lejos estemos. Y también, pues las perturbaciones hacen que no se mantenga el punto de operación, con lo cual hay que solucionarlo bien calculando un nuevo punto de operación para cada referencia, eso se llamará control con 2 grados de libertad, o bien poniendo acción integral para que si se acumula error, el controlador responda. Pero todo eso ya no es objetivo de este vídeo. Con lo cual, con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.